Hola a todos, este es su espacio El Buen Lector. Continuamos con Enseñanzas de Jesús. Hemos seleccionado su fascinante palabra que encontramos en Caballo de Troya 9, Caná. Información suministrada a JJ Benítez. Estos audios nos acercan a las charlas, las prédicas y frases que Jesús de Nazaret nos ofrece en cada uno de los libros Caballo de Troya. Hey, acomódate y disfrutemos juntos este audio resumen. Sin más, a lo que vinimos. Mañana no será así. Mañana, cuando regreses a la realidad, te esperan grandes cosas. Jasón percibió un fuerte olor a tierra mojada, a esperanza, y lo comentó. El maestro señaló: el espíritu que desciende, el espíritu perfuma la vida. Es su esencia, un olor agradable. No sé, comentó el mayor casi para sí. Todo es hermoso, tiene sentido lo del dolor. En cambio, yo no quiero vivir para sufrir. Te dije que no te gustaría. ¿Vivir para sufrir? No he dicho exactamente eso. Vivir es mucho más. Sufrir es una parte del todo. ¿Qué entiendes por vivir? Me sorprendes, querido mensajero. Vivir es todo aquello que seas capaz de imaginar. Vivir es despertar, regresar, llorar, soñar, ver y no ver, querer y no poder, caer, alzarse, saber e ignorar, despertar en la oscuridad, hablar sin palabras, no destacar, aborrecer, amar y dejar de amar, ser amado y dejar escapar. Ver morir y saber que vas a morir, trabajar sin saber por qué ni para qué, entregarte, acariciar lo más pequeño, no esperar nada a cambio, sonreír ante la adversidad, dejar que la belleza te abrace, oír y volver a oír, contradecirse, esperar como si fuera la primera vez, enredarse en lo que no quieres, desear por encima de todo. Confiar, rebelarse contra todos y contra sí mismo, dejar hacer y sobre todo, mirar al cielo. Y todo eso para que nadie te lo cuente después de la muerte. Algo así, querido Malaj. ¿La vida no consiste en ser bueno o malo? El maestro rió con ganas. ¿Cómo se te ocurren esas cosas? La bondad y la maldad forman parte de la vida, pero no son el objetivo. Vivir, como te he dicho, es mucho, muchísimo más. El Padre lo tiene todo ordenado, aunque no lo comprendamos. ¿Entiendes ahora? La vida ha sido dibujada de forma que parezca otra cosa. Pero, se lamentó Jasón, ¿pero por qué todo esto no es conocido? A eso he venido, a descubrir que el cielo existe. Levanta el corazón, querido Malaj. Todo está dispuesto y ordenado para el bien. Aunque ahora no sepas mirar al cielo. Confía, yo te ayudaré, para eso estoy aquí. Tú harás llegar mis palabras a tu mundo y mucho más. Hay gente que vive sin saber que vive. Camino del caserón, el Galileo le recordó algo, lo había olvidado. Te tengo algo para ti. ¿A qué se refería? Pero el maestro subió presuroso las escaleras y se perdió en el caserón. No le dio una sola pista. Del 16 de junio al 31 de diciembre. Esa mañana Jasón fue al astillero, viajó Jasón con el maestro. Él sentía que Jesús sabía que estaba enamorado de su hermana. El mayor no preguntó por ella por pura timidez. Yu y el resto se alegraron al verlo. ¿Lo has encontrado? Date prisa, puede que me vaya sin ti. Jasón se interesó por ella. Ruth y Eliseo resumió. Parece un vegetal. En cuanto pudieron, fueron a la casa de las flores. Ruth había sufrido un accidente cerebrovascular y se hallaba semi-paralizada. El mayor escribe, sus ojos seguían siendo bellísimos, eran lo más vivo en aquella preciosa criatura. Cómo la amaba. La miré varias veces a los ojos. Ella me reconoció y supo que seguía amándola. La señora le salió de nuevo al encuentro y dijo, habla con mi hijo, por favor, habla con él. Yo sé que puede curarla. Jasón dijo que sí y abandonó la casa de las flores.
Cuando llegó al caserón de los Zebedeo en Saidán, todos dormían. Ardía en deseos de conversar con el maestro, pero se resignó. Como decía el Hijo del Hombre, bástele a cada día su afán, y cayó en un profundo sueño. El martes 18 de junio, Jasón acompañó al maestro en un corto viaje en barca desde Saidán al astillero de Naún y se dedicó a preguntar por Ruth. El Galileo fue rotundo. No es una enfermedad de muerte, tú lo sabes mejor que nadie. Deja que el Padre haga su trabajo, no pretendas hacerlo todo. Mensaje recibido. El maestro sonrió y añadió, todo está ordenado para mayor gloria de Abba. Esa jornada la pasó Jasón en la casa de las flores. Jasón atendió a Ruth lo mejor que pudo, tomó sus manos y le habló en silencio, con la mirada. Ella respondió a su manera, con lágrimas. Tenía problemas para beber. A última hora de la tarde, terminado el trabajo, el maestro y su hermano Santiago se presentaron en el patio. Jasón se retiró prudentemente. Jesús fue a sentarse a los pies de su hermana, tomó las gélidas manos de Ruth, la besó dulcemente y así permaneció en silencio. De vez en cuando la ayudaba a beber, o a cambiar de postura, o trataba de animarla con una canción. La señora le solicitó a Jesús que hiciera algo en favor de su hermana. «Tú puedes hacerlo», insistió María en el tono de su voz. «Si lo deseas, puedes, tú puedes». Y la señora se derrumbó desmayada. Esta acudió en auxilio de su suegra, también Santiago. Jesús, con el rostro grave, se alzó, dio media vuelta y abandonó el patio. Pero las sorpresas no habían terminado en aquel martes 18 de junio del año 26. Regresaron al caserón de los Zebedeo con la puesta de sol. El Galileo rogó a la familia de los Zebedeo que permanecieran en la tercera casa. Tenía algo importante que comunicar y empezó anunciando que no regresaría al trabajo en el astillero, al menos de momento. Zebedeo padre fue el más sorprendido. Otros asuntos relacionados con mi Padre de los cielos me reclaman. Permaneceré ausente 3 días. Pedro se brindó a acompañarlo y también Juan Zebedeo. El maestro solicitó calma, agradeció el gesto, pero fue firme. Allí donde voy no podéis acompañarme. Confiad en mí. Sin más, pasó al segundo punto. Se dirigió a Santiago, su hermano, y rogó que se ocupara de hablar con los responsables de la sinagoga de Naún. Quería dirigir el servicio del sábado. «Tengo algo que comunicar, es algo importante». Santiago asintió con la cabeza y todos continuaron en silencio. El maestro pasó al tercer y último asunto. El domingo 23, los discípulos emprenderían una primera gira por las orillas del Yam. Eso dijo. La satisfacción fue general al fin, pero los discípulos no habían entendido y lentamente, conforme Jesús hablaba, la alegría fue resbalando de los rostros. En ese primer contacto con la gente, los discípulos irían solos. «No podré acompañaros». Los murmullos se extendieron por la sala, pero el maestro no había terminado. «Es voluntad del Padre que sean 12 los que me ayuden en la difusión de la buena nueva. Vosotros deberéis seleccionar a los 6 que faltan. Ese será vuestro trabajo en esta gira por el Yam». Las preguntas se atropellaron las unas a los otros. Todos querían información, detalles. Jesús solo contestó a una de las cuestiones. Sería una ausencia de 2 semanas. Echó cuentas Jasón. Los discípulos deberían partir el domingo 23 de junio y retornar el sábado 6 de julio. Todos permanecieron sumidos en sus pensamientos. ¿Predicarían al fin la llegada del reino? Pero ¿cómo hacerlo sin el Hijo del Hombre? ¿Cómo saber a quién seleccionar? Nada de esto figura en los textos evangélicos. Cuando Jasón se disponía a retirarse, el Galileo le reclamó y pidió que lo acompañase. Subieron a su habitación. El maestro se dirigió al arcón, tomó la bolsa azul profundo en la que conservaba el cáliz de metal, regalo de Ticra, y la puso en sus manos. «Guárdala hasta que regrese».
Jasón había deseado fervientemente examinar y acariciar la bella copa de metal. Llegó incluso a entrar en su palomar y la tuvo en sus manos. Él lo sabía, él había leído su mente. Y Jasón escribe: y pensé, tierra, trágame. Pero el maestro, maravillosamente compasivo, sonrió con benevolencia. Recuerda, todo está armado. Y esperó la respuesta de Jasón. Tragó saliva y dijo con un hilo de voz: sí, todo está armado y bien armado. Sonrió complacido e insistió: guárdala hasta que regrese. Donde voy no puede acompañarme. Y dejó caer con toda intención: y tú tampoco. De momento, la sonrisa fue disipándose. Una gran tristeza estaba echando raíces en su corazón. Mensaje recibido. Luego Jasón fue a su habitación. Fue entonces al prepararse para el descanso cuando el mayor reparó en aquel nuevo mensaje, también escrito en un trozo de cerámica. Decía: atrápame lentamente con tus palabras, con tu voz, con tus silencios. Pero, ¿quién era la autora de aquellos mensajes secretos tan bellos? A la mañana siguiente, miércoles 19, al bajar a desayunar, comprobó que Jesús ya no estaba en el caserón. Había partido tal y como anunció. Interrogó a Salomé, no sabía nada, nadie tenía información. Jasón aprovecharía y haría un estudio a fondo del cáliz. Luego escuchó una discusión entre las mujeres. Era Perpetua, la esposa de Pedro, y Sacu, la esposa de Felipe. Discutían con Salomé, preguntaban por el maestro: ¿quién se ocupará de traer el dinero mientras estén afuera? Jasón en el ordenador se informó sobre el cáliz. El cáliz era de acero inoxidable, pero ¿cómo era posible? Esta clase de acero no empezó a industrializarse hasta 1910. Jasón se preguntaba por qué el maestro me entregó el cáliz. Podía haberlo guardado en su habitación, nadie se habría atrevido a tocarlo. Como decía el Hijo del Hombre: quien tenga oídos. Los restantes días, el mayor se dedicó a pensar y a escribir. El viernes 21 de junio regresó Jasón a Saidán. El sábado 22 amaneció a las 4:23. Con el alba vieron llegar al Galileo. Traía el rostro resplandeciente. Era otra persona. Bajó a la playa, se dio un baño, cambió la túnica roja por la blanca y desayunó con el resto de la familia. Estaba despreocupado, sin rastro de la pasada tristeza. No hizo mención de dónde o con quién estuvo. Nadie se atrevió a preguntar. Todos lo contemplaban asombrados y complacidos. Cuando el maestro aparecía feliz, era contagioso. Jasón le devolvió el cáliz y al hacerlo, el maestro le guiñó el ojo. No hubo comentarios. Jasón sabía que él sabía. Esa mañana, como estaba previsto, embarcó en la lancha que hacía la travesía hasta Naúm. La familia Zebedeo se fue con él. El maestro hablaría en la sinagoga. Todo el pueblo lo esperaba. Allí estaban los hermanos Yolí, sacerdotes y responsables de la sinagoga, los notables de la población y de otras ciudades y aldeas de la costa norte del Yam, y por supuesto, espías y confidentes de unos y de otros. Jesús departió amabilísimo con sus paisanos y amigos, permaneciendo un rato a las puertas del edificio. Hacia las 11 de la mañana, cada cual tomó asiento. Jasón se instaló en la planta superior, en la galería destinada a los gentiles y prosélitos. Allí encontró a Yu, el chino, el carpintero jefe del astillero. Sentía curiosidad, eso dijo. María, la señora, se hallaba en la galería de las mujeres judías en la zona norte. El Hijo del Hombre ocupó su asiento en la bema, el estrado en el que había sido situada la torre o migdal, una pequeña mesa sobre la que se depositaban los libros de la ley y de los profetas. Y empezó la ceremonia. Tarfón, el funcionario que se ocupaba de casi todo en la sinagoga, abrió el armario de los rollos de la ley. Extrajo uno de los estuches de madera y nácar. En el interior se hallaba el rollo elegido previamente por Jesús. Jesús de Nazaret se puso en pie y se acercó al texto que marcaba Tarfón con el dedo índice izquierdo. Tras dirigir una mirada a los presentes, procedió a leer, mejor dicho, a cantar el texto. La voz profunda del maestro se derramó por la sala, conmoviendo los corazones. El silencio fue total y respetuoso. Vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes, gente santa. Un traductor se ocupó de la traducción del versículo al arameo. El maestro continuó: Yahvé es nuestro juez, Yahvé es nuestro legislador.
Jesús regresó a su asiento después de terminar de leer y la asamblea se preparó para el momento culminante, la elección final. Un discurso generalmente breve en el que el predicador exponía sus ideas sobre el pasaje que acababa de leer. El maestro, como no podía ser de otra manera, eligió el método de la enseñanza con palabras luminosas. El maestro contempló a los allí reunidos y dijo: «He venido para proclamar el establecimiento del reino de mi Padre». Se detuvo y el traductor tradujo correctamente. En la galería donde Jasón se hallaba hubo comentarios. ¿El reino de su padre? ¿Quién cree que es? El maestro advirtió los murmullos, pero continuó: «Este reino lo forman las almas de judíos y gentiles, ricos y pobres, hombres libres y esclavos. Porque mi Padre no tiene favoritos, su amor y misericordia son para todos». El traductor cambió el sentido de lo expresado por Jesús. La versión fue: «Este reino solo incluirá las almas de los judíos. Su amor y misericordia son para todos». El maestro siguió con el discurso. «El Padre de los cielos envía su Espíritu para que se derrame en las mentes de los humanos cuando yo haya terminado mi obra en la tierra». Dejó que tradujera al arameo, pero el funcionario volvió a tergiversar lo dicho por el maestro. Jesús alzó la mano izquierda y detuvo la malintencionada versión del traductor. Cortésmente, pero con firmeza, rogó que volviera a su lugar. Esa persona enrojeció de vergüenza y se retiró. El Hijo del Hombre se hizo de nuevo con la situación, pero en arameo la mayoría lo agradeció. «Y cuando haya terminado mi obra en la tierra, el Espíritu de la verdad será igualmente derramado sobre la carne». Yolí pasó de la palidez al rojo de la ira. Algunos notables murmuraron: «Aquello no era ortodoxo». El darshan o predicador no podía hablar directamente en arameo, pero el maestro impasible siguió a lo suyo. «Mi reino no es de este mundo», y repitió: «Mi reino no es de este mundo». El Hijo del Hombre no conducirá ejércitos, ni habrá batallas para ganar ningún trono. Guardó silencio y contempló a la asamblea. Los discípulos, especialmente Juan Zebedeo y Simón Pedro, permanecían con la boca abierta. «Yo soy príncipe de la paz y la revelación del Padre Eterno». Muy pocos captaron el sentido de aquellas palabras. Los hijos de este mundo luchan por el establecimiento de los reinos materiales. Pues bien, en verdad os digo que los que me sigan entrarán en el reino invisible y alado de los cielos por sus decisiones morales y por sus triunfos espirituales. Allí hallarán alegría y vida eterna. Los murmullos de desaprobación se hicieron generalizados. La señora había bajado la cabeza desconcertada o desconsolada, o quizá ambas cosas. El único que sonreía y asentía con la cabeza era yo. «Si buscáis el reino de mi Padre, todo lo demás se os dará por añadidura». Y os advierto, para entrar en ese reino es preciso que lo hagáis con la confianza ciega de un niño. De lo contrario, no seréis admitidos. Esta vez fue Jasón quien no estuvo de acuerdo con el Hijo del Hombre. Lo confiesa, sabe que todos los seres humanos, todos están destinados a ese reino maravilloso. La desaprobación fue en aumento. Yolí y los notables se revolvían, nerviosos en los bancos, pero el maestro estaba dispuesto a llegar hasta el fin. «No os engañéis, no prestéis atención a los que aseguran que el reino está aquí o allá. El reino del que os hablo no es visible para vosotros. En realidad está en todas partes. Pero no es de este mundo. En realidad está en vuestro interior, pero no lo sabéis. He venido a quitaros la venda de los ojos. Estoy aquí para proclamar que el Padre existe, pero que es mucho más de lo que imagináis. Yohanan os ha bautizado con agua por la remisión de los pecados, pero yo os digo que al entrar en el reino de los cielos seréis bautizados con el Espíritu de la verdad». Algunos pensaron que estaba loco y corrieron la voz. «En el reino alado no habrá judíos ni gentiles». Fue la gota que colmó el vaso de la paciencia. La asamblea lo llamó blasfemo. «Y os adelanto», se impuso Jesús, «que dentro de poco estaré sentado con mi Padre en su reino».
Algunos, escandalizados, se levantaron y abandonaron el recinto. El maestro, sin querer, estaba dibujando lo que sería su futuro a lo largo de la vida pública o de predicación. Este nuevo reino alado es semejante a una semilla que crece en tierra fértil. Necesita tiempo para que desarrolle. Lo mismo sucede con lo que estoy anunciando. Llegará el día que se cumplirá el mandato de Abba. Seréis perfectos como Él es perfecto. Añadió con toda intención, pero no aquí ni ahora. He venido al mundo a revelar esta buena nueva. No he venido a aumentar las cargas. No pido nada a cambio, solo confianza en el Padre. Vuestro destino es espléndido, pero no lo sabéis. No penséis en ejércitos marchando. No es ese el plan del Padre, no lo es. No penséis en derrocamientos, ni en sublevaciones, ni siquiera en el quebrantamiento del yugo de los cautivos. Os hablo de otra cosa. Os lo he dicho, mi reino no es de este mundo. Ese reino es eterno. En su momento llegaréis a la presencia del Santo. Sois sus hijos. No lo olvidéis. Y una última cuestión. No he venido a reclamar a los justos, sino a los confusos. Punto final. El Hijo del Hombre se retiró del estrado y se abrió paso saliendo al exterior. Jasón se apresuró a seguirle. Aquel fue otro momento histórico en la vida de Jesús de Nazaret. Acababa de ser testigo de la primera enseñanza oficial del Maestro. Ahora fue rotundo, pudo hablar más alto, pero no tan claro. La asamblea no lo supo, pero en aquellas palabras se hallaba contenido su genial y revolucionario mensaje. Su reino no es de este mundo. No era el Mesías prometido por la tradición y los profetas. No entrarían en asuntos mundanos. No guiaría ejércitos. Todos los hombres tienen el mismo origen y, por supuesto, idéntico destino. Lo que cuenta es la búsqueda del Padre. El resto aparece por añadidura y como consecuencia del amor. El arranque de su vida pública no pudo ser más significativo. Eso era lo que le aguardaba: incomprensión, rechazo y burla. Pero vayamos paso a paso. Esta escena tampoco consta en los evangelios y que advertía igualmente del destino del hombre Dios. Los judíos, en especial los fariseos, lo increpaban severamente, lo llamaban de todo. El maestro los contemplaba, pero no replicaba. Le dijeron carpintero loco, iluminado, presuntuoso y blasfemo. Algunos de los fariseos, ciegos de cólera, empujaron al Hijo del Hombre por la espalda. Jesús se tambaleó. Otros, contagiados, la emprendieron a empellones y a patadas con el dócil Galileo. El hombre Dios palideció, pero no ofreció resistencia. En mitad del tumulto apareció los Santiago, el Zebedeo y el hermano carnal de Jesús. Detrás llegó Judá, el otro hermano del Galileo. Este portaba un gladius, la temida espada de doble filo. Los santos y separados, cobardes, se apartaron. El maestro y los íntimos se alejaron. Luego aquella gente la emprendieron contra Jasón. El mayor aceptó ser seguidor del maestro y alistó la vara de Moisés. Alguien comentó con desprecio: solo es un anciano, y desaparecieron en el interior de la sinagoga. El Hijo del Hombre se detuvo en la casa de las flores. Así se lo hizo saber a los íntimos. Al llegar frente a la gran puerta de madera, los discípulos, de común acuerdo, decidieron esperar en la calle y proteger al maestro ante una posible aparición de aquellos miserables. Así los llamaron. Ruth se hallaba en la mecedora. El maestro se encontraba a sus pies, acariciaba y besaba las manos de la pelirroja. Jasón escribe: el Galileo se alzó y se dirigió a sus hermanos. Aproveché y sustituí a Jesús. Me arrodillé a los pies de ella y tomé sus manos. Estaban frías e intenté calentarlas. Ella me miró y supo que yo seguía enamorado de ella. Sé que lo supo. El maestro, con voz grave, sin titubeos, les dijo que no era aconsejable que la familia entrara a formar parte del grupo de discípulos que deseaba reunir y que le sucederían cuando él ya no estuviera. Era una decisión fríamente meditada. Lo hago, añadió, por vuestra propia seguridad. Sé lo mucho que os importa el nuevo reino, pero la decisión está tomada. Es la voluntad del Padre de los cielos.
Cuando el maestro se disponía a abandonar la casa de las flores, por una de las puertas surgió la señora. Caminó decidida hacia los hijos y se plantó frente al primogénito. ¿No sientes vergüenza? El maestro la contempló en silencio. Qué difícil situación la suya, e hizo lo único inteligente que podía hacer, no discutir. Miró a la madre con tristeza, se dirigió después a Ruth, la besó, le hizo un gesto a Jasón para que lo siguiera, y se encaminó a la puerta. María, enfadada, gritó: ¿Así que prefieres a los extraños? Jesús no replicó. La jornada no había terminado. En la calle aguardaba otra sorpresa. Afuera Jesús se detuvo junto a los discípulos. Estaban las esposas de ellos, discutían. Zacú preguntó al maestro: ¿Es cierto, Rabí, en verdad lo de la gira por el lago? El maestro se limitó a asentir con la cabeza. ¿Pero de qué viviremos? Pedro trató de intervenir, dando por concluida la cuestión. Jesús no lo permitió. Alzó la mano izquierda y solicitó calma. Os lo he dicho, si buscáis el reino de mi Padre, todo lo demás se os dará por añadidura. El Hijo del Hombre acababa de anunciarlo en la sinagoga. Perpetua dijo: ¿pero de qué vivirán nuestros hijos? Simón Pedro la incendió con la mirada. Jesús alzó de nuevo la mano y sin decir nada reclamó silencio. No me escuchas, intervino el Galileo. Os lo estoy diciendo, no temáis. Juan Zebedeo, refiriéndose a las recién llegadas, dijo: mujeres, siempre tienen que enredarlo todo. No te preocupes, maestro. Son mujeres, son poco inteligentes. Jesús se puso serio y replicó a Juan: te equivocas, Juan. Para nacer mujer hay que ser más valiente y más inteligente que para nacer hombre. Nadie entendió, pero ellas se sintieron recompensadas. Jesús se había puesto de su lado. El Galileo fue a colocar sus manos sobre los hombros de Zacú, la miró con ternura, al tiempo que reclamaba: confiad, nada os faltará mientras ellos estén fuera. Mi Padre y su gente van un paso por delante de vosotros. Nadie entendió, y mucho menos lo de su gente. Y el maestro se alejó hacia el puerto. A las 3 de la tarde el Galileo se acomodó en la tercera casa, en el caserón de los Zebedeo, y se dispuso a informar a los 6 sobre los detalles de la inminente gira por el Yam. Deberían partir de Saidán con las primeras luces del día siguiente, domingo 23 de junio, año 26. Marcharían por parejas, Andrés y Simón Pedro por un lado, Santiago y Juan Zebedeo por otro. Por último, Bartolomé, el oso de Caná, y Felipe de Saidán. Serían ellos los que escogerían el pueblo en el que vivirían aquella primera experiencia personal. El Galileo recalcó lo de la experiencia personal. No se trataba de predicar en público y tampoco de bautizar. Lo repitió varias veces. Pedro y Juan Zebedeo no escucharon. Se felicitaron ante la posibilidad, al fin, de salir por los caminos y anunciar la buena nueva. Jesús se vio obligado a insistir. No deseaba que hablaran en público. Su trabajo consistía en establecer contacto con las gentes y conocer sus problemas. Jesús les animó a sentarse, dialogar con ellos y con todo tipo de personas, judíos o gentiles, pobres o ricos, torpes o inteligentes, hombres o mujeres, y a saber de sus inquietudes. Eso era todo. Felipe fue el único que preguntó y preguntó. Quería saberlo todo sobre el alojamiento, el dinero, las provisiones, el calzado, la ropa, la manera de saludar, qué debían hacer en caso de emergencia o cómo comportarse si alguien se ponía enfermo. El maestro dejó que se vaciara. Después sonrió y replicó: confía, Felipe, dejad que mi padre haga su trabajo. El bueno de Felipe no quedó satisfecho y continuó con las preguntas. ¿No me escuchas, Felipe? Te decía que mi Padre os guiará y de qué forma. No os preocupéis por el dinero, ni por el alojamiento, ni por esas cosas. Desvió el maestro la mirada y buscó a Jasón. Entonces, mirándole intensamente, repitió: dejad que mi Padre y su gente os guíen. Mensaje recibido. Jesús pidió entonces que decidieran las poblaciones a las que deseaban dirigirse. No hubo acuerdo. Unos apuntaban al sur y otros al oeste. Fue Andrés, siempre equilibrado, quien estableció el sistema de selección. Lo echarían a suerte. Se fue a la cocina y regresó con un puñado de trocitos de cerámica. Luego el maestro pasó al último punto.
La elección de los 6 restantes discípulos fue igualmente conciso y transparente. Era deseo de su Padre Azul que el grupo que debe acompañarlo estuviese formado por un total de 12 hombres, y recalcó: es la voluntad de Abba. Cada discípulo tendría que seleccionar a otro compañero. Todos trabajarían en la difusión de la buena nueva. Felipe preguntó: pero, maestro, ¿cómo hacemos una cosa así? ¿Bajo qué criterio? Jesús lo envolvió en una sonrisa y declaró, al tiempo que buscaba de nuevo a Jasón con la mirada: ¡sorpresa! ¿Sorpresa? Felipe era muy terrestre y solicitó una aclaración. «Sorpresa», insistió el Galileo, acentuando la pícara sonrisa. «Sorpresa», se resignó Felipe, «sorpresa». El maestro rió divertido, pero Juan Zebedeo no estaba de acuerdo con la elección de los nuevos discípulos y preguntó: «Maestro, ¿estás seguro de lo que dices? ¿Esos 6 compartirán con nosotros lo que hemos aprendido de ti?» «Estoy seguro, esos hombres serán exactamente igual que vosotros. Deberéis enseñarles, y con alegría, tal y como yo lo he hecho». Juan bajó la cabeza, pero en lo más íntimo no se mostró de acuerdo con el Hijo del Hombre. El maestro, concluida la reunión, salió de la tercera casa dirigiéndose a la playa. Juan, por supuesto, jamás habló en su evangelio de esta segunda reprimenda. No interesaba. Y los discípulos se enzarzaron en nuevas discusiones. Ya en la mañana había mucho pueblo despidiéndolos. Todos deseaban despedirse de los héroes, como los llamaban. En la pequeña Saidán nunca pasaba nada, y aquello, sin duda, era un suceso. Luego Jasón fue al astillero. Jesús se hallaba en su puesto, en el foso, martillando. Sal permanecía a su lado, como casi siempre. El Galileo aparecía serio, no cantaba. Yu puso al tanto a Jasón sobre lo que se comentaba sobre el maestro. También le dijo que la familia del maestro lo había abandonado. Al amanecer han alquilado un carro y se han salido de Naúm. La casa de las flores estaba cerrada. Jasón contempló nuevamente al maestro y entendió el porqué de su rostro sombrío y el porqué de su silencio. Jasón abandonó el astillero, caminó sin rumbo, sintió tristeza por el Galileo. Nada de esto fue recogido por los evangelistas. Los pasos terminaron llevándole a la ínsula de la Gata. Allí encontró a Eliseo y a Késil. Se dirigió de nuevo al astillero. Allí estaba el Hijo del Hombre. Al regresar al caserón permaneció Jasón especialmente atento. Jesús seguía visiblemente preocupado. Casi no cenó. Finalmente, el maestro anunció a Jasón que estaba decidido a viajar a Nazaret y que deseaba un amigo en el que apoyar la soledad. Replicó el mayor con un sí que iluminó la tercera casa. Partirían al alba. Al retirarse Jasón al palomar, el maestro le abrazó. Esta vez fue Jasón quien lo acogió entre los brazos y él dejó que un humano aliviara la carga de un dios. Esa noche el mayor también halló un mensaje sobre la almohada. Decía: envuélveme y atrápame. Llegado el lunes, hacia las 6 de la mañana, saltaron a tierra en Migdal. Desde allí, sin tropiezos, podían alcanzar la aldea de Nazaret en poco más de 4 horas. El maestro se situó en cabeza. Fue un viaje silencioso. Al dejar atrás la posada del tuerto, el maestro preguntó de nuevo sobre Johanán. Jasón dijo lo que pensaba. Él le observó de reojo y guardó silencio. Al cabo de un rato comentó casi para sí mismo que había estado tentado de interceder ante Antipas, pero terminó dejando el asunto en manos de su Padre Azul. Él sabe. A las 11 de la mañana divisaron Nazaret. Jesús cruzó la aldea sin detenerse y llegaron frente a la casa de María, la de las palomas. El Hijo del Hombre ingresó a la casa y Jasón hizo otro tanto. La señora estaba en el nivel superior, tenía puesto un delantal. Se oía un martilleo en el taller. La señora parecía sorprendida, permaneció unos segundos inmóvil contemplando a su hijo. Después le dedicó una rápida mirada a Jasón y se dirigió a los peldaños que unían los niveles. Lo hizo despacio, secándose las manos en el delantal. Jesús, con el saco al hombro, aguardó. La mujer se acercó y besó al maestro. Después del saludo, Jesús fue directo a lo que le interesaba. Solicitó a la madre que convocara a la familia. Tenía algo que decir. Jesús tomó las manos de la pelirroja y las besó una y otra vez. No dijo nada, solo la besaba y la besaba.
y durante unos minutos, a la espera del resto de la familia, hablaron de asuntos domésticos e intrascendentes. Todo marchaba bien, dijeron los hijos, el trabajo. Santiago no deseaba ver a su hermano Jesús. Judá tampoco estuvo presente. Fue así como Jasón tuvo ocasión de asistir a una conversación que marcaría la ruptura definitiva entre el maestro y su familia carnal. Por supuesto, ningún evangelista le dedicó una sola línea. El Hijo del Hombre fue derecho a lo que él le interesaba y conforme hablaba fue mirando a los suyos uno por uno. No pretendo herir a nadie, anunció Jesús con suavidad pero con firmeza. Estoy próximo a inaugurar mi carrera como educador y enviado del Padre y solo aspiro a hacer su voluntad. Insisto que me ajusto siempre a esa voluntad divina. Es por ello que trato de seleccionar a 12 hombres que me acompañarán en lo bueno y en lo malo. La señora torció el gesto. Aquello no le gustó. La elección de esos 12 es voluntad de mi Padre y siempre cumplo la voluntad. La familia debe permanecer al margen por su propia seguridad, y añadió con gran ternura: no pretendo que aceptéis a ciegas mi mensaje, pero al menos no me saquéis de vuestros corazones. Sois mi familia y eso nunca cambiará. Siempre estaré con vosotros. La señora tomó el mando y habló en nombre del resto, e hizo un solo movimiento. Nadie dijo que sí, pero tampoco que no. La reunión no duró más de 40 o 50 minutos. Nadie hizo comentarios. Las posturas eran inamovibles. En definitiva, el Hijo del Hombre fue rechazado primero por los notables de Naún y ahora por los de su sangre. Lo que sucedió a continuación fue vertiginoso y no menos triste. El maestro, pálido y en silencio, se alzó, tomó el saco de viaje y se alejó hacia la puerta de entrada. Minutos después, desde las colinas contemplaron el humo azul que huía de Nazaret. Jesús permaneció unos minutos con la mirada perdida en la aldea, y un par de lágrimas rodaron por sus mejillas. Hey, amigos, hacemos una pausa en Enseñanzas de Jesús. Hemos seleccionado su fascinante palabra que encontramos en Caballo de Troya 9, Caná. Ten siempre presente que cuando tú lees o escuchas el audio de un libro, por sus palabras y sus líneas ya no serás la misma persona. Nos encontraremos en otro audio resumen. Un gran abrazo para ti. Hey, de corazón, bendiciones.